Hola, ¿qué tal amigos que nos siguen a través de www.tvelvenezolano.com? Soy Ryan Rojas y esto es una nueva emisión de Dale con Todo. Viernes 30 de septiembre, se nos acabó el mes y vamos rumbo al referéndum revocatorio. Aunque ha pasado por debajo de la mesa y vuelven a hacer noticias las enfermedades en nuestra querida, amada y muy complicada Venezuela. Y bueno, la crisis económica, las empresas del Estado fallando. Y bueno, todo eso es lo que vamos a venir comentando en los titulares del día de hoy. Vamos a ver el primero, señor director. El primero de HRW dice: prisión de periodista Braulio Jatar muestra desesperación del régimen de Maduro. El encarcelamiento del periodista chileno-venezolano Braulio Jatar, detenido tras publicar videos de una protesta popular, muestra la desesperación del gobierno de Venezuela, dijo el jueves un vocero de Human Rights Watch. Veamos el siguiente titular, señor director, que habla, cuando nos los permita, Ramos Ayub: no nos van a callar, nuestro único plan es el revocatorio del 2016. Para dar inicio a la denominada campaña por el revocatorio del 2016, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, visitó la capital zuliana. Además, esto fue un poquito controversial porque a Henry Ramos le cortaron varias veces la luz en todos sus actos, incluso en la universidad. Pues él dice que fue saboteo. Vamos a esperar que no, vamos a esperar que solamente fue una falla técnica. Siguiente titular, señor director, habla del exdirector de la ONA, quien es acusado por Estados Unidos de narcotráfico. Es el nuevo viceministro del Sistema Integrado de la Policía, nombrado por el ministro de Interior y Justicia, que también es señalado por Estados Unidos de narcotraficante, de tener, digamos, algunos hilos con el narcotráfico. Siguiente titular, señor director, denuncian pérdidas millonarias por abandono del muelle de la CBG en Alcázar. Un llamado de auxilio pide Sintra Alcázar al ministro Juan Arias y al propio Nicolás Maduro por el muelle de la CBG en Alcázar. Hizo el secretario general del sindicato, Henry Arias. Recuérdense que la CBG incluso pues pareciera estar quebrada, la empresa más importante de aluminio de nuestro país. Siguiente titular, señor director. Exigen cuarentena en la maternidad Negra Hipólita por parturienta con difteria. En la maternidad Negra Hipólita en San Félix llegó una mujer de 21 años para dar a luz a las 6 de la mañana. El parto fue casi inmediato, pero el bebé nació muerto. Según trabajadores, por las condiciones en las que estaba el cadáver, denotaba su fallecimiento al menos 24 horas atrás. También tenemos que recordar que el diputado José Manuel Olivares está haciendo una serie de precisiones donde dice que el SEBIN está visitando a algunos médicos para tratar de callar las muertes por difteria en el país. Mosca con eso. Y bueno, a la opinión pública pendiente. Siguiente titular, señor director. Santos insta al gobierno y oposición venezolana a dialogar con apoyo del Vaticano. Bueno, el presidente de Colombia, en esta ola de paz que hay por la región y por toda América Latina, pues también se une al llamado al diálogo entre la oposición y el gobierno venezolano, y bueno, pide al Vaticano que interceda y sea parte de estos diálogos de paz. Siguiente titular, señor director. Ciberpiratas operan al servicio del chavismo para atacar a la sociedad civil venezolana. El régimen de Venezuela contrató los servicios de piratas cibernéticos para espiar a la oposición, a periodistas, a la sociedad civil, y tiene las herramientas para interceptar las comunicaciones. Esto es lo que dice el nuevo Herald de Estados Unidos y bueno, reseñado por La Patilla el día de hoy en las noticias venezolanas. Siguiente titular, señor director. El siguiente titular habla de los representantes quienes reclaman cupos en planteles públicos. Debido, bueno, a la crisis económica, pues todos los padres o muchos padres de familias han tenido que emigrar de la educación privada a la educación pública y bueno, ahora tenemos saturada la educación pública y no hay cupos para nuestros chamos en los colegios. Siguiente titular, señor director. Cierre de comercios en Puerto Libre impulsa el desempleo en Margarita. El hasta ahora imparable cierre de comercios en Puerto Libre de Margarita sigue impulsando el desempleo, según confirmó Lorenzo Salazar, presidente de la Federación de Trabajadores de esta entidad. Siguiente titular, señor director. Cuando pueda. Miguel Enrique Otero. Desde que Zapatero va a Venezuela, hay 40 presos políticos más. Bueno, esto habla de Miguel Enrique Otero, que hace esta reseña. Si es para eso, Zapatero, es mejor que te quedes en España resolviendo el gran problema, porque bueno, todavía no han conformado gobierno en España y tratas de hacer un diálogo, pero la represión en Venezuela ha aumentado y parece que hay vista gorda de este representante de la paz que viene desde España a tratar de hacernos dialogar a la oposición y al gobierno.
Veamos el siguiente titular, señor director. Venezolanos emigran a Guyana en un bote en busca de un mejor futuro. Cuando Ana Delgado estaba en el medio del río Orinoco a las 8 de la mañana, señor director, si me la puede poner de nuevo, en la noche del 26 de agosto del 2016 sentía mucho miedo y rompió en llanto. Bueno, esto es parte de las incertidumbres que viven los nuevos balseros que tenemos en nuestra querida Venezuela. Unos emigran hacia Curazao, ahora están emigrando hacia Guyana, bueno, en busca de un mejor futuro. Lo cierto es que lo hacen en condiciones muy paupérrimas y, bueno, incluso poniendo su vida en riesgo. Bueno, eso es lo que pasa cuando la economía de un país está tan destrozada. Siguiente titular, señor director. Defensa de los narcosobrinos la paga el pueblo. Esto se refiere a Wilmer Ruperti, que gana un contrato millonario de PDVSA por 138 millones para remover el coque o la gran cantidad de coque que hay en nuestra tierra venezolana. Lo cierto es que el señor Ruperti también es uno de los que está financiando la defensa de los narcosobrinos, de los llamados narcosobrinos de la primera combatiente Cilia Flores. Bueno, vamos a ver qué pasa. Lo cierto es que la defensa de esta gente la está pagando el pueblo con las divisas de Venezuela. Siguiente titular, señor director. Indignación en la cumbre de Margarita, hasta los bombillos que colocaron en vía Aeropuerto Valle Verde se los llevaron el domingo. Durante la cumbre no se vendieron los alimentos a precio regulado para evitar las colas frente a los supermercados en la isla. Esto lo publicó el Nuevo Mundo de España y, bueno, habla un poquito de lo que fue las cosas afuera de la cumbre de los países no alineados. Bueno, lamentablemente se nos está acabando el tiempo. En la próxima parte tendremos a José Gregorio Correa, quien es diputado de la Asamblea Nacional por Primero Justicia, la Mesa de la Unidad Democrática y representación del Estado, de nuestro querido Estado Cojedes, quien está hablando o está siendo parte de las negociaciones del diálogo y de la petición que hizo la Mesa de la Unidad al diálogo para que el Vaticano fuera interlocutor entre la oposición y el gobierno. Y además hablaremos de un tema importante, que es la ley de comunicaciones que pretende o que ya aprobó la Asamblea Nacional y cómo eso cambia pues la libertad de expresión en nuestro país. Todo esto y mucho más lo vamos a hablar aquí en Dale con Todo por www.tvelvenezolano.com. Queridos amigos, seguimos aquí en Dale con Todo, hoy con nuestro diputado José Gregorio Correa, diputado de Primero Justicia, de la Mesa de la Unidad Democrática y de nuestro querido Estado Cojedes. Diputado, ¿cómo respondió ese Estado tan bello venezolano que siempre favoreció al chavismo? Pues, más que al presidente actual, al chavismo, y en el pasado 6 de diciembre pues respondió... Un dato curioso, en la elección del año 2010, la ventaja que le sacó el gobierno a la oposición fue de 78.000 votos. Y apenas ahorita perdimos por 9.000 votos en el Estado Cojedes, inclusive perdiendo la capital por 1.200 votos y teniendo cerca de 19.000 votos nulos. Bueno, yo creo que las cosas de diciembre hoy, lamentablemente para Cojedes y para Venezuela, están peor. Sí. Y eso es lo que va a motivar que los días 26, 27 y 28, todos los venezolanos y muy especialmente el Estado Cojedes sobrepase la meta que tenemos de hacer un referéndum revocatorio este mismo año. Y otra cosa que no se nos puede olvidar es que el gobierno ha hecho todo lo posible para que no tengamos elección de gobernadores, que es una elección que está prevista en la Constitución, que está presupuestada desde el año pasado, porque cuando el señor Cabello era presidente de la Asamblea Nacional se aprobó el presupuesto para que se realizaran las elecciones de gobernadores. Bueno, eso es parte de lo que justamente un pueblo molesto reclama sus derechos y lo va a hacer el día 26, 27 y 28 en la calle, parado frente a los centros electorales, exigiendo colocar su huella para convocar el referéndum revocatorio para este mismo año. Importante recalcar que ya está la primera combatiente, ¿no, diputado? Bueno, es primera. No estoy claro que sea combatiente porque por el Estado no ha vuelto. Aunque yo soy muy respetuoso de los temas, pues no habrá podido ir por alguna otra responsabilidad, pero su suplente ha estado incorporado, está muy bien, pero sin embargo, con todo y eso, nosotros recortamos casi 69.000 votos en un solo proceso electoral en diciembre 6. Ahora imagínate tú cómo va a ser la pela en Cojedes y en toda Venezuela los días 26, 27 y 28 y el día en que el Consejo Nacional Electoral nos fije una fecha para este mismo año. ¿Se recoge el 20% en el Estado Cojedes? Pero por largo. El Estado Cojedes, chicos, es el estado, después del Tamacuro, que tiene el mayor déficit de abastecimiento de medicinas y de alimentos.
Los dos estados más deprimidos de Venezuela son Delta Macuri y Cojedes. Ok, diputado. Diputado, hablando de otro terreno, muchas cosas que hablar con usted. El tema de la ley de medios, ¿cómo está ese tema? Ley de telecomunicaciones. Ley de telecomunicaciones. Según los oficialistas, pues se dice que se está privatizando, se está retrocediendo en todos los adelantos que tuvo la revolución bolivariana en materia de medios de comunicación. Ahí podemos dividirlo en dos partes. La respuesta te la quiero dividir en dos partes. Uno, ellos no se opusieron a la ley, ellos sencillamente no la votaron. Pero es que además el argumento de una de las diputadas muy activas del grupo parlamentario del gobierno es que no conocían la ley y que si no la conocían, mal podrían votarla. Oye, eso es muy feo. Eso tuvo primera discusión, tuvo segunda discusión, hay archivos, hay comisión. El hecho de que no trabajen, que no asistan, que no vayan, no puede ser imputable al texto legal. Luego, ¿de qué nos hemos empeñado? En que la potestad de la administración del espectro radioeléctrico la tiene que tener el presidente de la República, el Ejecutivo. El Estado venezolano tiene que seguir siendo el dueño y administrador del espectro radioeléctrico. Lo que no puede es politizarse. Conatel tiene que seguir existiendo, porque el problema no es Conatel. El problema es que los integrantes de Conatel son funcionarios activos del partido de gobierno de turno, de este gobierno del presidente fallecido y de Maduro, que lo que han hecho de Conatel es un centro político de favorecer y además mantener silencio ante las solicitudes, que el cumplimiento que tienen de sus deberes. Bueno, esto es justamente lo que le viene a regular. Esto novedoso de la ley, de la comisión que preside el diputado Tomás Guanipa, es que el presidente de la República sigue teniendo la facultad de nombrarlo, pero tiene que ser aprobado por la Asamblea Nacional, porque eso es justamente lo que el artículo 136 constitucional nos señala, que es la división y distribución del poder público. Con esto no se está privatizando, no se le está entregando al sector privado los medios de comunicación. Lo que se está evitando es eso que el gobierno se ocupa todos los días de cacarearnos en los canales que pagamos nosotros con impuestos y los canales de todos los venezolanos. Es una cosa que llaman la hegemonía comunicacional. La hegemonía comunicacional es lo que le hace daño a una democracia, porque cuando usted no tiene medios libres, oportunos, que te puedan dar oportuna y adecuada información en el tiempo real, eso le hace daño a los medios de comunicación. Diputado, yo le voy a pedir al señor director que me ponga las declaraciones de la diputada Tania Díaz hablando sobre la privatización, pues, y ya usted explicó más o menos cómo tiene pensado la unidad o la coalición opositora el manejo del espectro radioeléctrico. Vamos a escuchar a la diputada Tania Díaz y comentamos. En el país. Nosotros queremos denunciar el día de hoy que esta asamblea espúrea ha reformado una ley orgánica de telecomunicaciones para echar para atrás esos derechos constitucionales, para violar los artículos 108, 110 y 113 por lo menos, además del 57 y 58 de la Constitución, porque se trata de una reforma hecha a la medida de las élites económicas, una reforma que promueve, que facilita la creación de monopolios en información y comunicación en el país, una reforma que cercena los derechos de la información y la comunicación al extremo de establecer, de restablecer, y yo quiero hacerle un llamado a los colegas periodistas, porque esa fue una batalla nuestra, de restablecer la censura previa. Cuando habla de una asamblea espurua... Sí, estoy muy preocupado con eso, yo asombradísimo. Pero además lo legitima. La pueden expulsar del gobierno. Yo creo que la pueden terminar expulsando del partido, porque yo creo que ella acaba de dibujar al Canal 8. O sea, ella acaba de dibujar la hegemonía comunicacional. Exactamente. Ella acaba de dibujar al MINSI. Ella acaba de dibujar todo lo que es el gobierno. Me preocupa porque yo creo que ella es una militante seria de ese partido. Eso que acaba de decir ella es exactamente lo que no debe haber. La hegemonía comunicacional, el monopolio de la información, un gobierno que si no le gusta te persigue, un gobierno que si tú no le opinas distinto eres su enemigo. Eso es exactamente lo que no debe ocurrir. Eso lo que no debe ocurrir es que los medios de comunicación hacen su solicitud de habilitación, permiso o concesión y no tienen oportunidad de adecuada respuesta de acuerdo a lo previsto en el artículo 51. Eso es exactamente lo que tiene que cambiar y que los venezolanos tenemos derecho a tener oportuna y adecuada respuesta sobre los hechos o necesidades que tenga cada quien. ¿Qué es lo que pasa? Canales muy conocidos, Globovisión, Televen y Venevisión, en la actualidad los tres canales se encuentran en situación irregular. Casi 400 emisoras de radio
no tienen su permiso, habilitación o concesión. Y más de 1.500 emisoras de radio actúan de manera clandestina en la frontera. Las mal llamadas comunitarias no tienen permiso, no pagan impuestos, no se sabe dónde están, funcionan y se roban el espectro radioeléctrico. Eso es exactamente lo que esta ley viene a corregir. Eso es exactamente lo que este gobierno ha hecho durante 18 años, ya casi 19, con el tiempo que llevan, pareciera que fueran como 400 años, por el daño causado. Yo creo que justamente esto es lo que tiene que corregirse en un proceso democrático los días 26, 27 y 28 de octubre. Diputado, vamos a un corte y regresamos con más de Dale con Todo aquí en www.tvelvenezolano.com. En esta última parte, diputado José Gregorio, tenemos que tocar el tema del diálogo, el tema de la paz, bueno, ya que está en toda la región sonando mucho, ¿no? Hay que recordar que el domingo hay un plebiscito en nuestra hermana República de Colombia. Bueno, ojalá impere más que la votación el hecho real de que exista la paz y la buena voluntad de las partes, ¿no? Sin embargo, volviendo al terreno venezolano, hay muchos opositores que son radicales y dicen, ¿para qué dialogar con un gobierno que nos ha agredido durante 18 años? ¿Para qué dialogar con un gobierno que insiste en cercenarnos los derechos democráticos que están en nuestra Carta Magna, incluso frenando un proceso electoral, bueno, con todas las trabas que hay? Diputado, ¿por qué dialogar con el gobierno? Porque es necesario, mira, provocar no provoque, como a provocar con alguien que te agrede y que te lesiona. Pero yo creo que nosotros le llevamos una ventaja a los animales y a las rocas, que es el diálogo. El gobierno se ha empeñado en que no haya diálogo porque el diálogo le perjudica, el diálogo le hace daño porque el diálogo lo llevaría a un proceso electoral donde está cantado el resultado. ¿Tú te imaginas al presidente fallecido que se ufanaba de haber ganado 17, 18 procesos electorales? ¿Cómo no nos hubiera arrancado del brazo, la mano, un proceso electoral? Bueno, porque es que se sabe el resultado, porque sencillamente el presidente le votó el capital al mal llamado capital que había dejado el presidente fallecido. Es que resulta ser que hoy no tienen cómo exhibirle una obra a los electores, y si lo tuvieran harían todo esto. No harían todo esto. ¿Qué pasa? El diálogo es necesario porque es la forma que nos podamos entender. Si no es con la palabra, es con la fuerza. Y yo no estoy dispuesto a dejarle a mis bisnietos un país de violencia. No. Ya yo tengo el ejemplo de Colombia, que pasó 50 años para venir a tener este mal arreglo de paz, que al fin y al cabo pareciera que es una salida y que tengo mis reservas, pero no es el tema que nos ocupa. Yo lo que no quiero es que nosotros, si lo pudo hacer Mandela, que estuvo 39 años preso por color de piel, si lo pudo hacer Gandhi, que lo persiguieron por lo que todo el mundo sabe, si lo ha tenido que hacer las dos Coreas de conversarse, si lo tuvo que hacer la Guerra Fría, Estados Unidos y Rusia, ¿y por qué no podemos conversar entre venezolanos? ¿Qué es lo que nos priva? Nos priva radicales de ambos sitios. Y probablemente no le falta razón. Es muy seguro que no le falta razón, porque no hay estómagos a veces para conversar con quien lo que te hace es agredirte, perseguirte y hasta encarcelarte por pensar distinto. El gobierno ha cogido la mala maña que quien piensa distinto es su enemigo. Y quien piensa distinto no es tu enemigo. Quien piensa distinto puede ser alguien que te esté alertando por dónde está el camino equivocado, y puede ser una señal que te diga por dónde ir. Yo soy partidario que a pesar de todo tenemos que avanzar en un diálogo para poder lograr entendimiento y paz, que es lo único que nos hace falta a los venezolanos. Y la reconciliación, porque sin reconciliación, que es volver, la conciliación, que es entendernos, y la acción, que es la acción, este compuesto latino de estas tres partes de lo que es reconciliación, que viene del latín, yo creo que mucha falta nos hace a venezolanos, y a los venezolanos lo que nos hace falta es reconciliación. Diputado, a propósito de esto, la Mesa de la Unidad Democrática, con la vocería de su secretario ejecutivo, Chugo Torrealba, fue a la Nunciatura Apostólica. Vamos a ver las declaraciones de Chugo Torrealba sobre estos diálogos, pues estos intentos de diálogo por la paz y la reconciliación de los venezolanos. El pueblo democrático venezolano ha dado pruebas suficientes de su voluntad de diálogo para encontrar respuestas a la grave crisis social y económica que afecta al país, diálogo para acelerar la construcción de la solución electoral a la crisis humanitaria, diálogo para reencontrarnos
todos los venezolanos. Estamos persuadidos de que este es un momento crucial de esta crisis, tiempo en el que su voz orientadora y sabia palabra puede ser clave para superar la desconfianza y podamos, como sociedad civilizada, encontrar el sendero hacia la paz y la reconciliación de los venezolanos. Diputado, ¿quiénes son la gente que intercede, digamos, y que es válida tanto para la oposición y el gobierno? Aparentemente, el expresidente Zapatero estaba llevando unas conversaciones de diálogo, pero bueno, según declaraciones de muchos voceros de la oposición, de esa ala radical, pues dice que Zapatero no ha hecho nada y que está parcializado. Con el Vaticano, ¿cuál es la diferencia con el Vaticano? Pero por largo, porque además este señor Rodríguez Zapatero, el señor Samper, el señor Torrijos y el señor Leonel Fernández han sido unos invitados del gobierno y son facilitadores del gobierno. Ellos no fueron escogidos de mutuo acuerdo con la oposición. Y lo que hemos venido proponiendo, y yo lo vengo proponiendo desde el mes de febrero de este año, es la participación de la iglesia en la persona de Pietro Parolin. Y estando en Roma, se lo comenté tanto al cardenal Parolin como a su santidad, y ambos le preocupaba desde el mes de febrero y desde marzo la situación que venía ocurriendo en Venezuela. Qué bueno que el Papa ha recibido con agrado ese pedido de Samper, que yo no estoy claro si es mediador, pero lo doy por válido, porque al fin y al cabo no estoy muy interesado en la forma, sino en el fondo, porque yo lo que quiero es que haya paz para mi país, porque este es mi país, porque yo lo que soy es venezolano y no tengo otro interés sino en tener un país en paz. Oposición y gobierno son dos instrumentos temporales y quienes sufren en todo este tema, quienes sufren son los venezolanos, no es la oposición o es el gobierno, son los ciudadanos comunes, los ciudadanos de camino, de vereda, de calles, de avenidas, los mal llamados de a pie, que me resisto a llamarlos así, porque son los venezolanos de la vida diaria que sufren unos embates de dos sectores que no se logran de poner de acuerdo. Un gobierno que tiene la música para que haya paz y nosotros podemos bailar la música de la paz siempre que el gobierno nos ponga ese instrumento musical que nos pueda llevar a convivir en paz. Pero el gobierno sabe que siempre le fue bien en guerra, siempre le fue en combate y nosotros eso no... Bueno, hoy entiende que el combate le hace daño a los venezolanos porque los venezolanos no son de oposición o son de gobierno. Los venezolanos lo que somos es venezolanos. Diputado, ¿el chavismo se tiene que preparar para hacer oposición en Venezuela? Es que es irremediable y no pueden desaparecer porque lo primero que tenemos que hacer es reconocerlos. Tú puedes estar de acuerdo o no con ellos, pero son unos ciudadanos venezolanos importantes que están allí y tú no los puedes desconocer, no los puedes perseguir. Y un gobierno de nosotros no puede ser un gobierno de revancha, no puede ser un gobierno de persecución. Ojo, no de impunidad. Una cosa es la impunidad y otra cosa es la persecución. Yo creo que esto tiene que ser un gobierno de amplitud para que nosotros podamos convivir en Venezuela. Porque, ¿por qué cuestionamos al gobierno actual? Porque me persigue porque pienso distinto. Bueno, yo lo que quiero es tener un gobierno de convivencia. Y eso nos hace falta a todos los venezolanos. Diputado, se nos está acabando el tiempo, pero quisiera saber su reflexión final, su mensaje para todos los venezolanos como diputado y como, bueno, habitante, ciudadano. Mucha fe, mucha esperanza y participar. No se puede quedar un segundo en su casa los días 26 y 27 y 28, porque son determinantes para la búsqueda de la paz y una democracia que tanto falta nos hace a los venezolanos. Bueno, diputado, muchas gracias por acudir a nuestro llamado. El gusto es mío, un placer estar aquí. Éxito, un gran saludo y un abrazo a tus televidentes. Éxito, bueno, en esta jornada histórica que va a vivir Venezuela y bueno, en toda la preparación. Bueno, se nos acabó el tiempo, queridos amigos. Por favor, sigan en sintonía de www.tvelvenezolano.com.